La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador de la provincia Puerto Plata hasta el 16 de agosto, porque él no va por la reelección. José Ignacio, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, doña Jacqueline, a usted, don Ramón. Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Muy bien, buenos días, José Ignacio. Mucho gusto. En la anterior prórroga, ustedes se opusieron a la extinción. De hecho, en el Senado yo creo que los senadores del PRM se retiraron de la votación. ¿Cuál es la posición ahora de una nueva prórroga por 17 días, que no puede ser por 17? Hay una ley que yo creo que tú fuiste el primero que la mencionaste, en la cual la prórroga no puede ser mayor que la anterior, la de ahora es 15 días. Pero, ¿cuál es la posición del PRM en relación a esta nueva extensión? Bueno, el Partido Revolucionario Moderno ha decidido, a propósito del tema, convocará para hoy al bloque de diputados de nuestra bancada no votar por una prórroga o extensión del estado de emergencia. Bajo ninguna circunstancia nosotros votaremos y no acordaremos puntos intermedios como se hizo en las oportunidades pasadas. Esto por varias razones o motivaciones que nos hacen a tener ya una posición más tajante, más vertical en relación a este tema. Hay un test que es el que se utiliza o los tratadistas más experimentados utilizan para poder medir el grado de oportunidad de un estado de emergencia o de excepción. Hay que saber que los estados de emergencia son, como muy bien lo especifica, lo caracteriza su nombre, una condición que se da en donde se pueden hasta limitar los derechos fundamentales y constitucionales del ciudadano, porque no existe otra vía, otras alternativas para poder hacer ceder la condición que lo convoca. Y por tanto, en ese test, el test está basado en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el grado de proporcionalidad de la medida. Entiéndase que no haya otra más importante a tomar o una que pueda colaborar de mejor manera para vencer el motivo que la convoca. En este caso, la proporcionalidad parece ya no tener, no estar al mismo nivel, puesto que ya el país está en casi aperturado por completo. El pasado fin de semana las autoridades abrieron hasta los centros comerciales por el Día de las Madres, o sea que luciría que ya el test de la proporcionalidad no tendría sustento. De igual manera, otro pilar es el fundamento legal o constitucional de la medida. Y en este caso, como el gobierno ha reiterado durante diversas oportunidades, estado de emergencia cuyo tiempo es mayor que el permitido por las normas, porque las normas dicen que no puede ser mayor que la última convocatoria, entonces también ha perdido un poco de fundamento constitucional y legal. Y el último es el grado de fiscalización o de control que se tiene de las medidas tomadas, y ha quedado evidenciado sobre todo con el tema de las compras y contrataciones, 8 o 9 escándalos de forma reiterada, que no existen los elementos de fiscalización y de control de la pandemia y de las medidas que se toman de la manera más oportuna. El caso más característico para poder contrastar el grado de fiscalización de las medidas es que, por ejemplo, en los momentos en donde se va a pedir prórrogas es cuando más contagiados surgen o aparecen. En el día de ayer fue el pico del histórico de la pandemia en República Dominicana, más de 500 infectados, justo el día en el que se manda la prórroga. Igual pasó en los primeros días de mayo, cuando también se solicitó una de esta naturaleza. Se quiere impregnar miedo cuando se quiere obtener un resultado y ya se comienza a percibir que el interés no es el de cuidar la salud del dominicano, sino el de obtener otro tipo de rentabilidades, en este caso, rentabilidad política. El gobierno dominicano tiene los mecanismos para mantener y cuidar de la salud de los dominicanos, que es lo más importante. La ley de salud le da facultades muy amplias para poder hacer lo propio, así como otras leyes que existen. La salud del pueblo dominicano no está en riesgo, no estaría en juego si el estado de emergencia no se aprueba, porque al fin y al cabo, de las pocas cosas que el estado de emergencia puede adicionar a las medidas que el gobierno puede tomar
es el toque de queda, y el coronavirus no da de noche, el coronavirus da a todas horas del día. José Ignacio, ya ha puesto clara la posición del PRM con relación a ese tema. En el día de ayer vimos que el presidente de la Junta Central Electoral viajó a Estados Unidos y tuvo una reunión con el Adriano Espaillat y con el cónsul dominicano en Nueva York para ver los avances del voto de los dominicanos en el exterior. ¿Cómo perciben ustedes que se está manejando este tema? Si ya están satisfechos con el manejo de la Junta y las tareas que se han acometido y las que faltan todavía por acometer. Hay muchas medidas que todavía la Junta Central Electoral debe de impulsar, tanto para el voto exterior como en el caso de las votaciones en República Dominicana. Algunos temas muy importantes por vencer, como es la reestructuración, la obligada reestructuración del Centro de Informática de la Junta Central Electoral. Parecería que la actitud es darle de larga para que no exista tiempo para poder atender. Hoy, como todos sabemos, las elecciones fallidas municipales se culpabilizó a ese departamento, y sin embargo los cambios no han sido a la medida de los hechos acometidos o de las faltas cometidas en las elecciones de febrero. Ese departamento debe de cubrirse con el mayor nivel de garantías para los actores. Otro elemento que para nosotros es muy importante, que está todavía en las manos de la Junta Central Electoral, y que nosotros, si no, tomaremos medidas adicionales si no se corrige la decisión de la misma, es en relación a la cantidad de delegados que se le permitiría a cada partido político tener en cada mesa de votación. La ley es muy clara, y una de las conquistas de la ley electoral era que cada partido podía tener un delegado por nivel de elección en cada mesa de votación. La Junta ha decidido que solamente sea uno. En algunos casos, donde los partidos vamos aliados a otras organizaciones políticas, entonces los intereses de esas organizaciones políticas pudieran quedar sin representantes en la mesa de votación como consecuencia de esa decisión. Aparte de ilegal, es desafortunada. Y así hay muchas otras que para nosotros son importantes. Pero bueno, vamos trabajando, le estamos dando el apoyo y el seguimiento a la Junta Central Electoral necesaria, y tenemos la fe de que el proceso del día 5 de julio estará a la altura de los procesos que el país demanda y exige, y sea uno con la suficiente tranquilidad como el último vivido para las elecciones municipales del mes de marzo. José Ignacio, si bien en gran parte de los Estados Unidos parece que está ya definida y clara la situación de las votaciones, no ocurre así tanto en otros países donde se depende de lo que dice la Cancillería. Hay que recordar que la Cancillería en algún momento dijo que el Departamento de Estado iba a prohibir, no permitía las votaciones en el exterior. Hay países que han puesto como Alemania, que no se puede votar, que tienen que ir a votar a Holanda. Sin embargo, yo vi un video de un dominicano residente en Frankfurt donde mostraba el lugar donde opera el consulado, y eso era una cantidad de personas en la calle sin mascarillas, en fin. La pregunta es si los representantes de ustedes, los simpatizantes, los militantes en todos esos países también están tratando de verificar la certeza, la credibilidad de que hay documentos oficiales que dicen que no se puede votar en esos países. Lo cierto es que el oficialismo, representado en la Cancillería y en el personal diplomático, en sus acciones iniciales daban o certificaban de que el gobierno o el PLD no quería elecciones en el exterior. Hay más que pruebas fundadas para poder entender que esa línea era cierta. El gobierno dominicano, el PLD, no le interesa el voto en el exterior, porque en el exterior no tiene el asistencialismo del gobierno y la forma en la que se utilizan a veces planes sociales con fines clientelares en el exterior no tienen sentido, no son posibles. Y por cierto, la posición de la oposición en el exterior es muy superior a la ya buena en República Dominicana. El gran motor de las votaciones en el exterior han sido los partidos de la oposición, que a través de sus simpatizantes y dirigentes han movilizado al establishment de muchos de esos países para lograr cartas, respuestas, autorizaciones. Y claro, la de Adriano Espaillat y otros buenos dominicanos que poseen posiciones selectivas en los Estados Unidos fundamentalmente, que con su investidura
lograron generar realidades o situaciones en favor de la diáspora. A mí particularmente quiero felicitar el esfuerzo del representante Adriano Espaillat. Representa lo mejor de los dominicanos, lo ha demostrado en sus últimas acciones y es una con la que yo particularmente me identifico. Existen algunos lugares todavía con algunas dificultades, pero lo importante es que ojalá todos puedan votar, que nosotros hagamos todo lo propio como país para lograr que el derecho de los dominicanos no sea mancillado, sino que puedan ejercer debidamente el derecho al voto. Y bueno, y de no lograrse, pues que sea la mayor cantidad de dominicanos en el exterior que pueda hacerlo y que el porcentaje de dominicanos que tengan que votar de forma complementaria posteriormente pues no sea tan importante de manera porcentual que revista de una preocupación mayor. José Ignacio, me preocupa y me llama la atención el hecho de que tú mencionas de que hay muchas tareas todavía pendientes por realizar de parte de la Junta Central Electoral. Y estamos a menos de un mes. El tema del Departamento de Informática, de los delegados, etcétera, como lo que acabas de mencionar hace unos momentos. Entonces, a la vista de que falta tan poco tiempo, ¿cuáles son las acciones que va a emprender el PRM para que eso sea una realidad? Y también que han sabido, que sabe el PRM del acompañamiento internacional que se prometió desde febrero. De hecho, las elecciones de marzo que transcurrieron, como mencionaste hace un momento, en paz y en tranquilidad y con transparencia, contó con ese acompañamiento internacional. Ahora estamos en medio de una pandemia donde prácticamente hay muy poco tráfico internacional de vuelos. ¿Cómo será entonces si no tenemos ese acompañamiento, si ya tienen la suficiente confianza en la Junta para que todo transcurra en santa paz? No, los organismos internacionales que fueron o han sido un buen aliado del país en el proceso reciente, me refiero a la Organización de Estados Americanos, al IFES, al UNIORE y otras, han confirmado su presencia en República Dominicana para las elecciones del día 5 de julio y han confirmado su participación en todo este proceso de observación. Estoy con usted de lo necesario que quizás esas delegaciones podamos tenerla lo antes posible en República Dominicana para que comiencen a brindar el acompañamiento, ya no la observación, sino el acompañamiento que se aprobó para las elecciones de marzo y para las elecciones de mayo y que está en carpeta o están en planificación mantener, que fueron vitales para las elecciones de marzo, dieron mucho más nivel de credibilidad, así como también a los actores le dieron mucha tranquilidad la presencia de cada uno de ellos. Pero bueno, ellos han confirmado su asistencia y estamos confiados de que lo harán lo antes posible. Si el gobierno dominicano debe proveerle a ellos algún esfuerzo de transportación adicional privada, por ejemplo, nosotros estaríamos de acuerdo en apoyarlo porque la democracia es costosa, pero más costosa es no tener democracia. Y creemos que debe dársele todo el apoyo, todo lo que se requiere y necesite para que esos hombres y mujeres, esas misiones puedan llegar al país lo antes posible. José Ignacio, como tú señalaste y otros han señalado, lo dijo también Ito Bisonó, y yo lo pude comprobar porque yo llevo el récord de los boletines, desde el número 1 hasta el de ayer. Uno le llama la atención que en cada ocasión que el presidente envía el proyecto de extensión de la ley de emergencia, se dispara inmediatamente el número de infectados. Hay quien también teme, y lo han dicho incluso invitados aquí en este programa, como Bautista Rojas Gómez, que temen que en la medida que se acerquen las elecciones, aumentará el número de pruebas y como aumenta el número de pruebas, aumentará el número de infectados y eso podría incidir en un temor a la población, en especial a la clase media, a ir a votar por temor a contagiarse. ¿Qué tú opinas? No, uno de los elementos que en toda crisis, y más en una crisis sanitaria surge, es un grado de miedo, con fundamento y otra, de alguna manera, de alguna manera incentivado, que no busca otra cosa que generar situaciones específicas. Situaciones específicas que
que se producen. Y bueno, en las encuestas que se hemos ido realizando, por ejemplo, uno de los temas de mayor preocupación del pueblo dominicano hoy es el miedo a contagiarse. Es la principal preocupación del pueblo dominicano. En la medida en la que usted pueda utilizar esa herramienta a favor de sus propósitos políticos electorales, en este caso, pues puede ir generando situaciones como la que ya conocemos y comienzan a proyectarse. Es un tema que se le evidencia un juego político, un movimiento político sobre el mismo, que comienza a desnudar o a dejar muy claro evidenciado la posición del gobierno dominicano, en este caso, que es darle un uso político a la pandemia. José Ignacio, muchas encuestas, muy pocos días para las elecciones del 5 de julio, muchas especulaciones, pero en todas las encuestas, o en casi todas las encuestas, Luis Abinader aparece arriba. En una que aparece publicada en el día de hoy de la firma Análisis y Cuantificaciones, podemos concluir que Luis Abinader se iría en la primera vuelta con más de un 50% de intención de voto y de que la gente piensa que va a ganar. ¿Cómo reciben ustedes esta encuesta, las demás que se han hecho, y cómo sienten que está el candidato posicionado actualmente? Nosotros recibimos con mucha humildad, porque en realidad el posicionamiento que hoy exhibe Luis Abinader, que no hay duda que ganará, obtendrá el triunfo en primera vuelta, nos da, claro, es un mensaje de optimismo para nosotros, nos da algún nivel de satisfacción, porque han sido mucho tiempo, muchos años lo de trabajar para generar un proyecto de cambio como el que representa Luis, pero al final lo recibimos con mucha humildad, porque al fin y al cabo lo que se producirá al próximo día 5 de julio y la oportunidad que tendremos como partido el próximo 5 de julio no es otro que el de ir a trabajar, el de ir al poder a trabajar. Es un espacio de trabajo lo que vamos a ganar. Por tanto, nosotros recibimos el posicionamiento de las elecciones y un posible triunfo del PRM o un eventual triunfo del PRM con mucha humildad. Y el triunfo nos encontrará nosotros trabajando. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro haber para poder construir esa alternativa de triunfo, que nos quedan 20 y tantos días para lograrlo, así como abrazar a muchos otros hombres y mujeres, proyectos políticos de República Dominicana, para que se unan a esta posibilidad de cambio, porque es un proyecto que no es del PRM, sino que es un proyecto de todos, de todo aquel que quiere un cambio en República Dominicana y ve la necesidad de salir del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso invitamos de alguna manera a que nos podamos unir frente al propósito fundamental que nos invita, que es el de lograr un cambio en República Dominicana. Parecería una redundancia, José Ignacio, porque las elecciones se ganan el día 5 de julio. La pregunta es, frente a un gobierno con tantos recursos, ¿ustedes tienen ya lo suficientemente preparados los delegados, la capacidad de movilización? Hay gente que hay que llevarla al interior, hay gente que hay que desplazarla dentro de una misma provincia. Sí, ustedes tienen la logística aceitada para lograr que esa intención de voto que hoy se manifiesta realmente se haga realidad el 5 de julio. Bueno, vencer a un grupo político en el poder sin escrúpulos, en el que los recursos públicos los confunden con los personales y los usan a sus anchas, genera siempre retos adicionales. Pero ya le dimos un primer golpe en las elecciones municipales. Vendían ellos la idea de que quien ganara las municipales iba a ganar las presidenciales, y tuvieron una baja considerable en la cantidad de alcaldías que podían exhibir. Sobre todo las más grandes del país, todas las perdieron, incluyendo algunas que parecían o entendían muy suyas, porque tradicionalmente habían obtenido grandes posicionamientos electorales. Eso se va a volver a producir, pero con mucho más fuerza, en las elecciones presidenciales del próximo día de julio. Nosotros estamos muy esperanzados, conocedores de la decisión que ya ha tomado el pueblo dominicano. En República Dominicana no existen indecisos. El número de dominicanos y dominicanas que aún no saben por quién van a votar es muy bajo. Recuerden que las elecciones debieron haberse celebrado hace 2 o 3 semanas, de tal manera que ya el dominicano tiene muy bien fijada su posición o su visión sobre el futuro político del país.
y entendemos que el día 5 de julio se va a producir una avalancha de apoyo mayor hacia el compañero Luis Abinader, hacia el PRM, la coalición de cambio que se ha generado, y de la oposición dominicana en sentido general, porque la idea de sacar al PLD del poder es una muy presente en las fuerzas políticas de la oposición. ¿Y cómo va la campaña de los senadores y de los diputados? Esa composición del Congreso que es fundamental para que haya una democracia y la calidad de las personas, de los hombres y mujeres que compondrán el Congreso a partir del próximo 16 de agosto. ¿Cómo van las simpatías? ¿Cómo va ese trabajo de esos candidatos? Mira, la alianza que el Partido Revolucionario Moderno construyó con otras organizaciones de la oposición, la Fuerza del Pueblo, Juntos Podemos, Alianza País y otras organizaciones del sistema, claro, todas con finalidades muy específicas y con metas muy específicas, logrará un Congreso Nacional, sobre todo un Senado de la República, que no tendrá una representación en un grupo político, en este caso en el oficialismo actual, como lo es hoy. El Congreso, el Senado, es un sello gomígrafo de quien está en el poder. Tendremos un Congreso mucho más plural, mucho más abierto, con mayor nivel de diferencias, lo que obligará es que las reformas que impulsará el compañero Luis Abinader ser pactadas, conversadas, negociadas en el buen sentido de la palabra con las demás fuerzas políticas del país y con los grupos de interés en República Dominicana para poderlos hacer posible. Eso ayudará a la gestión gubernamental porque perfecciona la democracia en la medida en la que el sistema de pesos y contrapesos que estipula la Constitución de la República tendrá más sentido que nunca en el próximo Congreso Nacional. Pero no obstante esa realidad, entiendo que esa alianza o esa coalición de partidos de la que formamos parte ganará la mayoría en el Senado de la República y tendrá una representación por igual en la Cámara de Diputados. José Ignacio, vimos que el candidato oficialista, en una locución el domingo habló de que ustedes lo quieren obstaculizar, que lo han difamado, etcétera, etcétera. Y recibió la respuesta de Orlando Jorge Mera con una serie de Twitter donde le indicaba las violaciones que cometía y le pedía que esclareciera la multiplicación de su fortuna. La respuesta ahora viene del partido donde denuncia que ustedes de que están utilizando los ayuntamientos en campaña. Explícame eso. Bueno, lo cierto es que en los próximos 20 y tantos días el oficialista impulsará líneas de conversación diversas para intentar confundir o tratar de cambiar la conversación a su favor. Por eso utilizarán desde campañas sucias, son ellos los que han impulsado desde el origen campañas sucias, acusando al partido, a nuestro candidato, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, a también generar confusión con encuestas, con falsos debates, con un sinnúmero de elementos para intentar cambiar lo que es la percepción y la voluntad de un pueblo hacia el cambio. Nosotros no tenemos ni es nuestra práctica impulsar procesos de campaña sucia. Ahora, todo funcionario público electo o todo funcionario público que por delegación ha asumido una posición, un ministerio, tiene la obligación de rendir cuentas al país. Nadie puede bajo ninguna circunstancia sentirse, digamos, afectado porque algún grupo, alguna asociación, algún ciudadano tal o cual solicite que usted rinda cuentas. Y lo cierto es que el candidato oficialista, de haber declarado en el 2012 un patrimonio de algo así, entre 100 y 150 millones de pesos, hoy presenta un patrimonio, de acuerdo a sus propias declaraciones juradas, 5 o 6 veces mayor. Solamente se le ordena o se le solicita pedir a algunos, no ha sido el Partido Revolucionario Moderno que lo ha hecho, que pueda explicar cómo ha aumentado su patrimonio de tal manera, o que su empresa que tenía un puñado de aeronaves, 5 o 6 aeronaves en el 2012, hoy tiene 36, transportando apenas 6 o 7 pasajeros al día, y algunas de esas aeronaves pueden tener un costo aproximado de 10, 15, 20 millones de dólares.
Si usted quiere ser presidente de la República, usted tiene que tener la tranquilidad y el cuidado de frente a preguntas como esas, que no son vacías ni tampoco molestosas, a contestarlas y a responderlas con mucha tranquilidad. Y mientras más se le cuestiona, si usted es una persona que ha subido, ha crecido en su vida por trabajador y romper brazos, con mucho más orgullo de responderla. Nadie puede sentirse bajo ninguna circunstancia afectado por un cuestionamiento de esa naturaleza. José Ignacio, la política cuesta y en la República Dominicana cuesta mucho. Para llegar a una posición, ya sea senador, ya sea diputado, alcalde, presidente, etcétera, hay que gastar mucho dinero. Algunos tienen la suerte de que por recaudaciones alguien lo apoya, otros que su familia lo apoya. Pero mucha gente entiende que ese apoyo y esos aportes son una inversión y que en un momento determinado querrán recuperar ese dinero invertido. ¿Qué tú puedes decir al respecto? Financiar la política es un reto y existen hoy los instrumentos legales para que usted tenga que rendir cuentas ante el órgano correspondiente de los recursos que usted recauda y los topes que tiene. La Junta Central Electoral tiene un reto por delante. Le hemos solicitado inclusive hasta contratar de manera privada compañías especializadas para que puedan fiscalizar el gasto. En la pre-campaña, por ejemplo, cada candidato presidencial tuvo que depositar el listado de sus suscriptores o de contribuyentes, así como cómo gastaron el dinero. Aún estamos esperando de esa auditoría que debe hacer la Junta, porque entendíamos que con las primarias habían precandidatos en aquel momento que habían violado los topes de gasto. Queremos que se haga esto justo ahora. Y sé que hay la contribución en campaña, en política, tiene muchos propósitos o muchos fines, pero la mayor parte de los contribuyentes, sobre todo los contribuyentes que nos donan a nosotros, que le donan al candidato de la oposición dominicana, lo hacen porque quieren mejores reglas de juego, porque no quieren que sea la política la que pueda definir la suerte de una industria o pueda definir la suerte de una empresa como tal, porque aquí la política tiene demasiado peso en diferentes quehaceres y en diferentes niveles. Y lo que quieren es reglas de juego claras, y quieren un país que camine por mejores vías. Cada quien tiene que tener la tranquilidad de saber con quién se financia y por cuáles propósitos se financia y de quién recibir colaboraciones. Y eso habla mucho de cada uno de los actores políticos, porque en la política, así como en la vida, no toda ayuda se recibe ni toda ayuda se acepta. José Ignacio Paliza, muchísimas gracias por tu participación y el haber abordado con claridad una serie de temas que son de mucho interés para el país en estos momentos. Éxitos. Les quiero pedir y te esperamos por los problemas técnicos que hemos tenido con el celular y demás, pero bueno, son los efectos del coronavirus y de la situación que vivimos. Pero mis disculpas a ustedes y a los amigos televidentes. No, igual nos pasa a nosotros también. A nosotros nos pasa también, eso pasa en las mejores familias, los fallos tecnológicos. Un abrazo, muchísimas gracias, José Ignacio. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11 después de la breve pausa comercial.